Mi hermano me invitó a su cena de compromiso, pero exigió que me sentara en la mesa del fondo para no avergonzarlos, ya que el padre de su prometida es una figura televisiva. Mis padres apoyaron la decisión. Sin embargo, su padre me reconoció y palideció al verme allí. Mi hermano, Mateo, me sentó en la mesa del fondo de su cena de compromiso. Me presentó a la sala como una vieja amiga de la familia, no como su hermana, sino como una vieja amiga de la familia. Dijo que el padre de su prometida era un hombre importante y que lo último que necesitaba era a su hermana, una enfermera de turno nocturno, haciendo que la familia pareciera insignificante. Yo no discutí. Nunca lo hacía. Me senté en la mesa de atrás con las manos en el regazo y observé a mi hermano actuar para un salón lleno de gente que no sabía que existía. Y en algún momento después del brindis, el hombre más importante de esa sala me miró al otro lado del salón y me vio por lo que era, antes de que nadie de mi propia familia lo hiciera. Mi nombre es Valeria. Trabajo en el turno de noche en una unidad de transporte neonatal. Eso significa que cuando un bebé nace demasiado prematuro, demasiado pequeño, demasiado enfermo para el hospital en el que se encuentra, soy yo quien lo traslada. Helicópteros, ambulancias, incubadoras que pesan más que los niños que llevan dentro. Los sostengo durante todo el viaje. Monitoreo cada respiración. Los mantengo abrigados y vivos mientras el cielo está oscuro y los padres están detrás de nosotros rezando en un teléfono que no pueden dejar de revisar. La mayoría de la gente no sabe que este trabajo existe. La mayoría de la gente escucha enfermera e imagina a una mujer con un portapapeles y una voz tranquila. No se imaginan a la mujer en el helicóptero a las 3 de la mañana sosteniendo a un bebé que pesa menos que una bolsa de azúcar y tomando decisiones que determinarán si ese niño verá el amanecer. Esa es mi vida. Cada noche sostengo al bebé de otra persona. Y cada mañana vuelvo a casa con una familia que nunca me ha preguntado al respecto. Mi hermano Mateo es mayor que yo. Es el tipo de hombre que entra en una habitación y comprueba si la gente lo está mirando. Construye su vida en torno a la visibilidad. El título de trabajo correcto. Nuestros padres, Elena y Ricardo, construyeron su orgullo a su alrededor como se construye un estante alrededor de un trofeo. Todo angulado para hacer que Mateo se viera bien. Yo era el otro estante. El del fondo del armario, no roto, simplemente sin luz. Elena nunca dijo que estaba decepcionada de mí. Decía cosas como, enfermería es un trabajo noble. Con una voz que hacía que noble sonara como un premio de consolación. Ricardo nunca decía nada. Su silencio era constante. Aparecía para los hitos de Mateo y olvidaba los míos con la misma fiabilidad silenciosa. Estaba acostumbrada. Ser ignorada había dejado de sentirse como rechazo y comenzó a sentirse como el clima. Aún así me presentaba. Aún llamaba. Aún conducía a casa para las fiestas y me sentaba en segundo plano mientras Mateo narraba su último logro. Y mis padres se inclinaban como si estuvieran viendo su programa favorito. Mateo sabía que yo trabajaba de noche con bebés enfermos. Ese era el principio y el fin de lo que sabía. Porque nunca se había molestado en preguntar más. Pero esta cena era diferente. Mateo estaba comprometido con una mujer llamada Cecilia. Inteligente y cálida. El tipo de persona que te mira a los ojos cuando te habla. Me cayó bien de inmediato. Y lo que era más importante, su padre era Arturo. Debería hacer una pausa aquí. Arturo había pasado más de 20 años presentando noticias nacionales. Elecciones, crisis, los momentos en que la gente deja lo que está haciendo y mira una pantalla. Su rostro era el que miraban. Lo que menos gente sabía era que años antes, el bebé de su hijo mayor había nacido en crisis. El bebé sobrevivió y después de eso, Arturo se involucró discretamente en la defensa de la atención neonatal y la financiación hospitalaria. La gente en ese mundo conocía su nombre por razones que no tenían nada que ver con las noticias. Mateo había estado preparándose para esta cena durante meses. El lugar, la lista de invitados. Lo trató como una campaña, no como una celebración. Todo tenía que estar controlado. Todo tenía que proyectar la imagen correcta. Y en la imagen de Mateo, yo era una mancha que él necesitaba mantener fuera de cuadro.
Me llamó 2 semanas antes de la cena. Dijo, quiero que vengas, pero mantente discreta. Siéntate en la mesa que te asigne. No hables de tu trabajo a menos que alguien pregunte. Y si preguntan, solo di que trabajas en el sector salud. No digas enfermera. Luego dijo una cosa más. Dijo, si alguien pregunta quién eres, te presentaré como una vieja amiga de la familia. No mi hermana, solo una vieja amiga de la familia. Me quedé callada durante mucho tiempo. No solo me estaba poniendo en la parte de atrás de la habitación. Me estaba borrando de la lista de invitados de su propia familia. Dije, de acuerdo, porque siempre dije que sí. La cena fue en un restaurante privado a las afueras de la ciudad. Mesas largas, manteles blancos, el tipo de lugar que susurra dinero sin decir la palabra. De camino a mi asiento, Mateo me hizo pasar junto a algunos invitados. Puso su mano sobre mi hombro y dijo, esta es Valeria, una vieja amiga de la familia. Lo dijo 2 veces. Casual, suave, como si hubiera practicado la frase. Sonreí y asentí y sentí como mi propio nombre se disolvía en el aire entre nosotros. Mesa del fondo cerca de la entrada de la cocina. Podía ver a Mateo en la cabecera de la mesa con Cecilia y sus padres riendo, radiantes. El retrato familiar estaba completo sin mí. No como su hermana, no como nada real, solo una amiga de la familia en la mesa de atrás en la que nadie necesitaba pensar 2 veces. Me senté allí y pensé en la noche anterior. Había estado en un helicóptero sobre las montañas sosteniendo a una bebé que apenas respiraba, de 2 libras, menos de 1 kilogramo, nacida a las 26 semanas. Los padres conducían detrás de nosotros en la autopista porque no había espacio en la aeronave. Sostuve a esa bebé durante todo el vuelo. Le canté. No porque cantar ayude médicamente, sino porque el silencio en un helicóptero por la noche cuando un bebé está luchando es el tipo de silencio que parece estar tragándote. Así que canté y ella lo logró. Llegué a casa a las 6 de la mañana. Dormí 4 horas. Me puse un vestido y conduje a la cena de mi hermano donde me dijeron que me sentara atrás y no mencionara lo que hago. Esa es mi vida. Sostengo a los hijos de otras personas durante la peor noche de sus vidas. Y luego voy a sentarme a una mesa donde mi propia familia no quiere que nadie sepa mi nombre. La cena se desarrolló como Mateo la había coreografiado. Los platos entraron y salieron. Los brindis estaban planeados. Mateo se puso de pie y habló de Cecilia con la precisión de un hombre que había ensayado cada palabra. Elena se secó los ojos. Ricardo levantó su copa. La sala aplaudió. Entonces llegó Arturo. Había tenido un retraso. La sala cambió cuando entró. Las cabezas giraron. La gente se enderezó. Saludó a Cecilia primero. Le dio la mano a Mateo. Se sentó. Observé desde atrás. El rostro que había visto en televisión 100 veces. Tranquilo, firme, el tipo de rostro que te hacía sentir que había alguien competente en la sala. Escaneó las mesas con indiferencia. Como uno escanea una habitación cuando está acostumbrado a ser observado y quiere saber quién está observando de vuelta. Sus ojos recorrieron a los invitados, más allá de las velas, más allá de los manteles, más allá de los camareros, y entonces se detuvieron en mí. Hay rostros asociados con la peor noche de tu vida que no te abandonan. No porque los hayas visto mucho tiempo, sino porque los viste cuando perderlo todo parecía posible. Entendí esa mirada en el segundo en que aterrizó en mí. Me había visto 2 veces esa noche. Una vez en la plataforma del helicóptero cuando bajé a su nieto de la aeronave y una vez fuera de las puertas de la usina al amanecer cuando le dije que su nieto lo había logrado. Estaba mirando directamente hacia mí desde el otro lado del salón. Su expresión cambió, no confusión. Reconocimiento. El reconocimiento lento y pesado de un hombre que acaba de ver un rostro que no esperaba ver en esa sala, pero sabe exactamente dónde lo ha visto antes. Le dijo algo a Cecilia. Ella se giró y miró en mi dirección. Se levantó de la cabecera de la mesa y comenzó a caminar hacia mí. Mateo lo vio suceder. Vi cómo su rostro se vaciaba. El color abandonó sus mejillas como el agua deja un vaso cuando lo inclinas.
Se puso de pie medio segundo después y comenzó a moverse. Pero Arturo ya estaba a medio camino del salón. Cada paso deliberado, cada ojo en el restaurante siguiéndolo. Porque cuando el hombre más reconocible de la sala se levanta y camina hacia la mesa de atrás, la gente se da cuenta. Yo no me moví. No respiré. Simplemente me quedé sentada con las manos cruzadas en el regazo, viendo cómo el momento más importante de la cena de mi hermano se alejaba de su mesa y se dirigía hacia la mía. Arturo se detuvo frente a mi mesa. No se sentó. Se quedó allí mirándome como la gente mira algo que creía haber perdido y acaba de encontrar en un lugar donde no lo esperaba. Su rostro estaba haciendo algo que había visto antes. No en televisión, sino en hospitales, en pasillos fuera de la UCI. El rostro de alguien que recuerda la peor noche de su vida y a la persona que lo ayudó a superarla. Dijo, no sabía que estabas aquí. ¿Por qué estás sentada aquí atrás? No respondí. No porque estuviera siendo difícil, sino porque mi garganta se había cerrado. El hombre cuyo rostro había visto en mi pantalla de televisión durante 20 años estaba frente a mí en la cena de compromiso de mi hermano, y me miraba como si yo fuera la persona más importante de la sala. Mateo apareció detrás de él, moviéndose rápido. Su mano se extendió hacia el hombro de Arturo, pero se detuvo a mitad de camino. No tuvo el coraje de tocar al hombre más poderoso de la sala. Mientras ese hombre miraba fijamente a su hermana, Arturo no se dio la vuelta. Mantuvo sus ojos en mí. Luego metió la mano en su chaqueta. Sacó su billetera. No rápido, lentamente. Como un hombre maneja algo sagrado, la abrió. Entre las tarjetas y los pliegues de cuero, había algo que no pertenecía a una billetera, un pequeño brazalete tejido, descolorido. El hilo era delgado y suave, y el color se había desvanecido a algo entre lavanda y gris. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice y lo giró para que yo pudiera ver el interior. Mi letra, pequeña e irregular, escrita con un marcador al que le faltaba tinta en una noche que apenas recordaba y que nunca olvidaría. 2 palabras, lo lograste. Dejé de respirar. Miré fijamente ese brazalete y la sala a mi alrededor desapareció. Estaba de vuelta en el helicóptero, la luz de la incubadora proyectando un brillo azul sobre un bebé tan pequeño que mi mano cubría toda su espalda. Recordé haber escrito esas palabras antes de aterrizar. Até el brazalete a su muñeca mientras el equipo médico se preparaba para recibirlo. Era algo que hacía por cada bebé que transportaba. Un pequeño ritual, un hilo entre el vuelo y la vida que vino después. No sabía que alguien los guardaba. No sabía que este hombre llevaba uno en su billetera. Arturo me acercó el brazalete. Su voz cambió. Más grave. La voz profesional de presentador había desaparecido. Lo que salió fue la voz de un abuelo. Dijo, mi nieto nació pesando menos de 2 libras, menos de 1 kilogramo. Su condición era crítica. El hospital donde nació no podía ayudarlo. Llamaron para un transporte en helicóptero a un centro que sí pudiera. Los médicos nos dijeron que no sobreviviría al vuelo. Era demasiado pequeño, demasiado frágil. Las probabilidades no estaban a su favor. Hizo una pausa. El restaurante estaba en silencio. Cada mesa se había detenido. Cada tenedor estaba abajo. Cada conversación había terminado. El único sonido era la voz de Arturo y el leve zumbido de la cocina detrás de mí. Dijo, esta mujer estaba en ese helicóptero. Sostuvo a mi nieto todo el camino. Lo sostuvo y lo mantuvo con vida hasta que llegaron al hospital. Dejó el brazalete sobre la mesa frente a mí. Luego metió la mano en su billetera otra vez. Esta vez sacó una fotografía. Pequeña, gastada por los bordes. Un niño pequeño agarrándose al borde de un sofá con ambas manos. Un pie adelante. El tipo de foto que tomas en el momento en que un niño da su primer paso real. Puso la fotografía junto al brazalete. Dijo, este es el ahora. Simplemente comenzó a caminar. Corre a todas partes. Su madre no puede seguirle el ritmo. Se ríe de todo. Y está vivo. Porque esta mujer no lo soltó en el aire. Miré la fotografía.
El niño tenía el pelo oscuro y mejillas redondas y estaba sonriendo al que sostenía la cámara. Parecía cualquier niño sano que había visto. Fuerte, ruidoso. Inconsciente de que una vez fue lo suficientemente pequeño como para caber en mis manos. Mis ojos ardían. Apreté los labios y los sostuve. Porque llorar en un helicóptero a las 3 de la mañana cuando un bebé está luchando es una cosa. Llorar en la cena de compromiso de tu hermano porque un extraño te acaba de mostrar en lo que se convirtió tu trabajo es algo totalmente diferente. Arturo se irguió. Se volvió hacia la sala. Ya no le hablaba a mí. Les estaba hablando a todos. Dijo, voy a ponerme de pie esta noche y brindar por el futuro de mi hija. Todavía lo haré. Pero primero, necesito honrar a la mujer que le dio un futuro a mi familia porque sin ella, mi nieto no estaría dando esos pasos. Y esta mujer está sentada en la parte de atrás de esta sala como si no perteneciera aquí. Necesito que alguien me explique eso. La sala estaba congelada. Cada par de ojos se movía entre Arturo y yo y la mesa del fondo cerca de la entrada de la cocina donde mi hermano me había colocado para que no lo avergonzara. Mateo estaba de pie a 1 metro detrás de Arturo. Su rostro estaba gris. No gris de vergüenza, gris expuesto, el gris de un hombre cuyo escenario acaba de ser tomado por alguien con más autoridad de la que él jamás tendrá. Cecilia se levantó de la cabecera de la mesa. Caminó hacia nosotros. Me miró, luego a Mateo, luego a Arturo. Preguntó, ¿quién es esta mujer? Arturo miró a Mateo. La mirada no era hostil. Era peor. Era paciente. El tipo de paciencia que dice, ya sé la respuesta. Te doy una oportunidad para que la digas tú mismo. Mateo abrió la boca. Nada salió. Su mandíbula se movió, pero las palabras no se formaron. El hombre que había pasado meses coreografiando esta cena no pudo producir una sola frase honesta cuando importaba. Alguien en una mesa cercana lo dijo por él. Bajo pero claro. Es su hermana. La sala cambió. El rostro de Cecilia pasó por algo que nunca olvidaré. Miró a Mateo como la gente mira un edificio después de darse cuenta de que la fachada es solo pintura. Luego dijo, su hermana. Su voz bajó. Dijo, me dijiste que era una vieja amiga de la familia. Es tu hermana y tú borraste eso. Mateo comenzó a hablar. Dijo que estaba tratando de mantener la velada enfocada. Dijo que no quería distracciones. Cada excusa más delgada que la anterior. Cecilia lo interrumpió. Dijo, no solo la escondiste. Le cambiaste el nombre en tu propia mesa. Luego miró a Mateo y dijo algo que la sala no olvidaría. Dijo, ella sostuvo el milagro de mi familia durante horas en un helicóptero. Y tú ni siquiera pudiste mantener el nombre de tu hermana por una cena. La sala no se recuperó de esa frase. No creo que Mateo tampoco lo hiciera. Arturo se volvió hacia mí. Su voz era cálida ahora. No la voz de presentador, no la voz de abuelo. Algo más simple. Dijo, eres bienvenida en mi mesa en cualquier momento. Lo dijo como se dice algo que se quiere decir permanentemente. Asentí. No hablé. No había dicho una sola palabra desde que Arturo se acercó. No porque no tuviera nada que decir. Sino porque la sala lo estaba diciendo por mí. Cada rostro, cada silencio, cada par de ojos moviéndose entre la mesa de atrás y el hombre que me había puesto allí. Mi silencio era más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Cecilia se alejó de Mateo. No regresó a la mesa principal. Apartó una silla de una mesa cercana y se sentó a mi lado en el fondo, cerca de la entrada de la cocina. No dijo nada. Simplemente se sentó. Miré el brazalete sobre la mesa, la fotografía a su lado. Un niño pequeño aprendiendo a caminar. Un trozo de hilo con mi letra. 2 objetos que contaban una historia que nadie en esa cena conocía hasta hace 5 minutos. Y al otro lado del salón, de pie exactamente donde Arturo lo había dejado, estaba mi hermano, solo en medio de su propia cena de compromiso, rodeado de gente que ya no lo miraba de la manera en que él necesitaba que lo hicieran. Miré a Cecilia sentada a mi lado.
Miré a Arturo de pie, erguido. Miré la fotografía de un niño que ahora corría porque yo lo había sostenido cuando no podía respirar por sí mismo. Cada vez que Mateo decía de enfermera de turno nocturno, como si fuera una etiqueta que pones en un frasco para advertir a la gente que no lo abra. Una vieja amiga de la familia. Así llamaba a su propia hermana. La mujer que sostuvo unido su mundo sobre las nubes. Y esa noche toda la sala lo supo. Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas. El aire estaba frío y necesitaba sentir algo que no fuera el interior de ese restaurante. El brazalete estaba en mi bolsillo. Arturo me lo había presionado en la mano antes de irme. Dijo, quédatelo. Yo dije, es suyo. Él dijo, siempre fue tuyo. Tú lo hiciste. Yo solo lo llevé. Lo sostuve durante todo el viaje. Un trozo de hilo con mi letra, atado a la muñeca de un bebé en un helicóptero hace años y guardado en la billetera de un hombre desde entonces. 2 palabras. Lo lograste. Las había escrito cientos de veces para cientos de bebés, pero esta era la primera vez que las palabras volvían a mí. Los días después de la cena fueron ruidosos, aunque yo no era parte de ellos. Mateo llamó 4 veces. No contesté. Sus mensajes de voz eran los de un hombre tratando de reordenar muebles en una casa que ya estaba en llamas. Dijo que reaccioné exageradamente. Dijo que Arturo había malinterpretado la situación. Dijo que la asignación de asientos no era personal. Cada mensaje más desesperado que el anterior, cada uno más alejado de la verdad. Luego llamó Elena. Su voz tenía el tono que yo conocía bien, el que sonaba a preocupación pero funcionaba como gestión. Dijo, yo había avergonzado a Mateo en la cena más importante de su vida. Yo dije que me senté en la mesa de atrás y no dije nada. Dijo que ese era el problema. Si tan solo me hubiera quedado invisible, nada de esto habría pasado. Dejé que esa frase aterrizara. Quedarme invisible. Mi madre quería que fuera invisible para que su hijo pudiera ser visto. Esa no era una frase nueva. Esa era la declaración de misión de la familia. Simplemente nunca la había dicho en voz alta antes. Le dije que la persona que avergonzó a Mateo fue Mateo. Luego colgué. Me senté en mi apartamento esa noche y pensé en lo que Mateo había hecho. No solo me había puesto en la mesa de atrás. Me había presentado como otra persona, una vieja amiga de la familia. Había mirado a la gente a los ojos y me había arrancado la palabra hermana como si fuera una mancha que necesitaba quitarse antes de que llegaran los invitados importantes. Eso no era vergüenza. Era borrador. Y mis padres lo habían visto hacerlo y no dijeron nada. Ricardo llamó 2 días después. Corto, tranquilo, dijo. Vi cómo te ponían en esa mesa y yo no dije nada. Le dije que lo sabía. Dijo que estuvo mal. Le dije que había estado mal por mucho tiempo. Se quedó en silencio un rato. Luego dijo, debí haberme puesto de pie. Le dije, sí, debiste, pero no lo hiciste. Y sobreviví de todos modos. Él no discutió. No puso excusas. Simplemente dijo, de acuerdo. Y esa fue la palabra más honesta que mi padre me había dado. Cecilia rompió el compromiso esa misma semana. No hizo una declaración pública. No lo necesitaba. La sala lo había visto todo. El rostro de Mateo, la mesa del fondo, Arturo de pie sobre su hermana mientras su futuro yerno estaba paralizado detrás de él. La historia se contó sola. Pero el compromiso no fue lo único que perdió Mateo. Mateo había pasado años construyendo una carrera reforzada por credibilidad prestada. Estar cerca de la familia de Arturo le había abierto puertas y hacía que la gente asumiera que pertenecía a salas que no se había ganado por sí mismo. Nadie necesitaba que Arturo lo castigara. El daño real vino cuando la gente de repente vio a Mateo con claridad. Las invitaciones se ralentizaron. El calor se enfrió. Su firma dejó de tratarlo como una estrella en ascenso. Su rol fue reducido. Clientes clave fueron reasignados. En cuestión de meses, estaba haciendo el trabajo de alguien con la mitad de su título.
No porque una cena lo arruinara, sino porque una cena reveló cuánto de su imagen había estado respaldada por los nombres de otras personas. Yo no sentí satisfacción. No sentí venganza. Sentí la tranquila claridad de ver algo colapsar que nunca se había construido sobre nada sólido. La vida de Mateo había sido un decorado de teatro. Luces y ángulos y la gente correcta en las sillas correctas. Pero los decorados caen cuando alguien enciende las luces del salón. Y Arturo las había encendido. Arturo me llamó al mes siguiente. No una llamada social, una profesional. A través de su trabajo de defensa, había permanecido estrechamente involucrado con el hospital donde su nieto había sido tratado y estaban expandiendo su programa de transporte de UCIN. Se estaba formando una junta para ayudar a guiar la expansión. Dijo que me había recomendado no como un símbolo, no como un agradecimiento, sino como alguien cuyo juicio había sido ganado en el aire, en la oscuridad durante años que nadie se había molestado en contar. Dijo, has estado cargando bebés por el aire durante años. Es hora de que alguien te ponga en una sala donde puedas moldear como se hace para todos. Me senté en el suelo de mi apartamento con el teléfono contra la oreja y lloré. No el llanto de hospital donde lo contienes porque la vida de alguien depende de tu firmeza. El otro tipo. El que llega cuando alguien ve lo que has estado haciendo en silencio y lo dice en voz alta. Dije que sí. La junta se reunía mensualmente. Yo era la única persona en esa mesa que había sostenido a un bebé de 2 libras en un helicóptero. Cada vez que alguien proponía un protocolo, podía sentir el peso de cada transporte que había hecho presionando detrás de mis palabras. No estaba hablando desde la teoría. Estaba hablando desde las 3 de la mañana. Mi vida cambió lentamente después de eso. Seguía trabajando de noche. Seguía transportando bebés. Seguía atando brazaletes a muñecas diminutas y escribiendo, lo lograste con marcador que siempre se estaba acabando. Pero ahora el trabajo tenía una segunda capa. No solo lo estaba haciendo. Estaba construyendo el sistema que apoyaba a todos los que lo hacían. Elena se ablandó con el tiempo. No una transformación, un deshielo. Dejó de decir que había avergonzado a la familia cuando dijo, vi un artículo sobre el programa de transporte. Tu nombre estaba en él. No dijo que estaba orgullosa, pero dijo mi nombre en voz alta. Y de Elena, eso era mucho. Luego, una tarde, llegó un paquete a mi puerta. Sin dirección de remitente. Caja marrón sellada con cinta. La abrí en la encimera de la cocina. Dentro había fotografías, viejas, del tipo con bordes blancos y color desvanecido. Cumpleaños, días festivos, eventos escolares, cenas familiares. Las extendí sobre la encimera y las miré una por una. En cada fotografía, yo estaba en segundo plano, de pie detrás de Mateo, sentada al borde del encuadre, medio visible en la esquina mientras la cámara se enfocaba en otra persona. No había ni una sola foto donde yo estuviera en el centro. Ni una sola. Al fondo de la caja había una nota, con la letra de Mateo. Había escrito una sola frase, siempre estuviste al fondo del encuadre. Nunca me di cuenta hasta que miré. Me quedé mirando esa nota durante mucho tiempo. No era una disculpa. No era suficiente. Pero era la primera vez que mi hermano miraba una fotografía de nuestra familia y veía lo que faltaba. El fondo del encuadre, la mesa del fondo, una vieja amiga de la familia. Ahí es donde me había mantenido. Y le tomó perderlo todo para que él mirara esas fotos y se diera cuenta de que la persona a la que había estado recortando era la que debería haber estado en el centro. No lo llamé. No le escribí de vuelta. Algunas frases necesitan reposar con la persona que las escribió antes de estar listas para convertirse en una conversación. Esa nota era el peso de Mateo ahora. No el mío, pero me quedé con una fotografía. La que apenas se me veía detrás de Mateo en una fiesta de cumpleaños. La puse en mi estante junto al brazalete. 2 objetos. Uno de un hombre que vio mi valor desde el principio. Uno de un hombre que finalmente lo vio desde el borde de todo lo que perdió. Sigo trabajando de noche. Sigo sosteniendo bebés que son demasiado pequeños, demasiado prematuros y demasiado frágiles para el mundo en el que acaban de entrar.
Sigo escribiendo, lo lograste en brazaletes que algunas familias guardan en cajones. Algunos los pierden en el caos de irse a casa y unos pocos los guardan en sus billeteras por el resto de sus vidas. No sé cuáles los conservarán. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es escribir las palabras, atar el nudo y aferrarme hasta que aterricemos.